¿Qué es la Semana Santa? ¿Por qué es tan importante y por qué tanto revuelo, Pues, tanto movimiento, tantas todo. personas en las terminales de autobuses con cajas y cruces? ¿Por qué, Fíjate. por qué es tan importante la Semana Santa? Bienvenidos al Confesionario, que sí, es un podcast católico más. Y el día de hoy tenemos no solamente una invitada muy especial, sino también un capítulo muy especial, porque nos encontramos dentro del contexto de la Semana Santa. A la fecha que estamos subiendo este capítulo es Jueves Santo, estamos iniciando el Tríodo Pascual. Y bueno, antes de iniciar queremos dar toda nuestra gratitud y nuestras oraciones para todos aquellos que están trabajando en pro de la Semana Santa, en las parroquias, en las distintas misiones, en la evangelización. De verdad, a todos aquellos que están dando su tiempo, dando su vida en esta Semana Santa, nuestra mayor gratitud y todo lo mejor para ustedes. Y bueno, nuestra manera de poner un granito de arena en el trabajo de evangelización de esta Semana Santa 2025, pues es entregando este capítulo. Y para eso hemos traído a una amiga muy especial para nosotros. Ella es muy preparada, ella es licenciada en teología por el Seminario Palafoxiano, tiene también junto con sus hermanos algunos apostolados, pero especialmente un ministerio de música llamado Santo Bonji, que bueno, nomás para presumirles tantito, han tocado en la Jornada Mundial de la Juventud recientemente en Lisboa, en Portugal. Estuvieron ahí haciendo trabajo de evangelización por medio de la música, y bueno, también está en TikTok, también es profesora. ¿Para qué les digo más? Señoras, señores, aquí en el confesionario, Caro Miguel. Caro, bienvenido al confesionario. Gracias. Qué presentación, ¿eh? Voy a venir más seguido. Y lo hice en una respiración, ¿eh? Estuvo muy bien. Muchísimas gracias, pues estoy muy emocionada. Además de que podamos platicar sobre este tema súper especial, como dijiste al principio. Muchísimas gracias por la invitación y todo. Y pues espero que nos la pasemos muy bien y que aprendamos muchas cosas hoy. Oye, Caro, de verdad que me costó aprenderme todo lo que acabo de decir, ¿eh? Cuando estaba haciendo la investigación vi que pues estabas como en distintas cosas, pero este apostolado, este ministerio de música que tienes con tus hermanos, wow, la verdad es que, bueno, Lisboa fue solamente un lugar que mencioné. ¿Cuáles otros hay ahí? Pues la verdad es que nosotros, gracias a Dios, pudimos ir de Lisboa, partir a muchos otros lugares, gracias a la iglesia, ya sabes, y tocamos pues en España, en Francia, además de en Portugal, ¿no? Y en Italia también, que nos fuimos por ahí y pues también pudimos, ahí nos entendíamos un poquito mejor. Porque ves que ellos como que entienden muy bien el español. Sí, sí, sí. Vi también que ahí en Portugal entendían muy bien el español. Muchos hablaban español así como si nada. Entonces yo hablaba español y me sentía Como en casa. Ajá, o sea, todo el mundo parecía agarrar la onda. Pero esa fue la vez que estuvimos ahí por Europa. La verdad es que la mayoría del trabajo que pudimos hacer es sobre todo en la arquidiócesis. Entonces, pues pudimos tocar, de hecho, en el Auditorio Metropolitano, pero también, no sé, o sea... estábamos haciendo En cielo cálculos. abierto, ¿no? Sí, exactamente, Del exacto. 18, si no mal recuerdo. Sí, exactamente, en octubre de 2018, 20 de octubre de 2018. Pero gracias a eso también pudimos tocar en diferentes lugares de la arquidiócesis. Llegamos casi a todos los decanatos de la arquidiócesis y de ahí pues también pudimos estar en Costa Rica, Nicaragua, como que Centroamérica. Entonces hemos andado por ahí. Creo que una cosa relevantísima del ministerio que tenemos está muy ligado a las horas santas, ¿no? Entonces como que por ahí va... Digo, también tenemos esta música más movida y hacer que la gente baile y todo esto, pero como que el centro de lo que hacemos tiene mucho que ver con la hora santa, la oración, el encuentro y sobre todo las familias, es como nuestro centro. Tiene que ver con que somos familia, supongo, pero sí, para nosotros las familias y la unidad de las familias es muy relevante, ¿no? Entonces, pues andamos ahí nosotros tres, vos, Bethel y yo soy la mayor, casi siempre ya piensan que no. ¿En serio? Sí, yo pensaba que era vos. Exacto, todo el mundo piensa que es vos, yo digo, bueno, por mí excelente, pero yo soy la mayor y pues ahí andamos, ¿no? Todavía seguimos como en esto, te digo, de las horas santas. Ya íbamos avanzando con el ministerio, ¿no? Vos y Betel son más profesionales del arte, ¿no? Como dijiste, yo me fui más a la línea teológica, pero vos es cineasta, o sea, estudió cine, entonces él pues es como muy... Además de la música, se le da muy bien el cine, y Betel está estudiando, ya está terminando producción musical, entonces ellos como que están muy en la línea
del arte, digamos. Pero ahí vamos como familia y como dices, es una parte de lo que Dios me ha permitido hacer, ¿no? Digamos, o el llamado que me ha dado. Como te decía, yo me fui más hacia la línea un poco teológica más que artística. Yo siempre digo yo, músico no soy porque como nos felicitan, ya sabes, en el Día del Músico, y yo digo, felicítenlos a ellos. Yo siento que no mucho, que yo me fui más por los libros y ser más nerd y así, pero pues la verdad es que se ha complementado muy bien, ¿no? Gracias a Dios. Oye, pero realmente la teología no es cualquier cosa, ¿no? Y los maestros que tuviste, digo, don Rogelio Montenegro. Justo ayer estaba pensando en él. Así. Sí. Bueno, pues a ver, sus exámenes eran bastante buenos, ¿no? Bastante muy icónico. Estaba diciéndole a vos justamente, porque él y yo estamos tomando un diplomado en teología ahorita juntos. Entonces estábamos saliendo a la clase y le decía que él era icónico en todo, ¿no? O sea, todos sabíamos cómo hablaba, todos sabíamos las frases que decía, todos sabíamos que andaba con la campanita, todo lo que hacía don Rogelio era, o sea, les voy a contar aquí que don Rogelio hacía los exámenes, y para hacer el examen llegaba tocando una campana, entonces cruzaba por todo el seminario tocando la campana, haciéndonos saber a todos que íbamos a tener examen o que hoy era el día del examen con él. Y también tocaba cuando terminaba el examen, ¿no? Y como la mayoría reprobaba, era como la campana de los reprobados. Sí. Sí, o sea, muchos no teníamos clase con él y escuchabas las campanas, te estremecías. Claro. Sí, no, escuchabas la campana y ya dices, ya. Llegó el momento, ayuda. Oye, pero mira, dentro de toda esta preparación, has llevado la teología más allá de los libros, ¿no? Decías, bueno, yo no soy músico, pero has llevado el conocimiento teológico que adquiriste a otros lados, ¿no? En este caso, bueno, te hemos visto muy presente en TikTok, contestando todo lo que te ponen. Bueno, las preguntas obviamente que tienen valor contestarlas, ¿no? ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es para ti el llevar la ciencia de la religión, porque es eso, a los medios ya digitales, en este caso, pues TikTok? Fíjate que cuando me empecé a plantear la idea de abrir un TikTok, yo decía, no, me tardé como 2 o 3 años en abrir un TikTok, porque se puso justo de moda en la pandemia, ¿no? Mucho más. Antes ya venía como la gente dice, no, pues ábrete un TikTok y así, y yo como, no. La verdad es que no recuerdo bien cuál fue el empuje que tuve. Yo creo que sí tuvo mucho que ver con que como no podíamos salir y no podíamos hacer este tipo de cosas, sí sentí como una especie de hay que hacer algo para conectar otra vez, ¿no? Con la gente. Supongo que eso me motivó, te digo, no me acuerdo muy bien, pero lógicamente entrar ahí fue, ya que han pasado varios años, veo como todo el recorrido, claro. Y sé que es como un proceso de ir sabiendo qué cosas es relevante compartir y qué cosas no, porque como bien dices, la gente hace muchas preguntas y eso a mí me encanta, ¿no? Poder platicar cuando sé las respuestas, cuando no puedes investigarlas, es un área que me gusta muchísimo, la teología me apasiona mucho. Entonces, poder hablar de esto, de Dios, de los contenidos, es muy relevante. Entonces, creo que lo más importante es poder hacer que la teología sea más experiencial y más real en lo que tú has vivido, ¿no? Hay muchos términos que explican perfectamente, teológicamente hablando y filosóficamente también, muchas experiencias espirituales y de revelación, ¿no? O sea, todo lo que Dios ha dicho. Pero muchas veces eso me cuesta entender cómo aplica en mí, ¿no? O qué significa en mi vida, ¿no? Entonces, como yo empecé con la predicación, creo que eso me ayudó mucho a que todo lo que estudiara tuviera que llegar al corazón o al espíritu de alguien, ¿no? Que la teología que no se vive, pues no será muy bonita y muy intelectual y muy padre, pero el chiste de la teología es que pueda transformar vidas, ¿no? Entonces, una de las áreas ha podido ser gracias a Dios en las redes sociales, ¿no? Que te digo, estaba aprendiendo mucho también este aspecto del hate, ¿no? Estos conflictos, debates que hay mucho. Y yo creo que hace mucha falta en las redes sociales y en general en todos lados ser más pacífico. Lo he tenido que aprender a base de conflictos, sí, claro, por supuesto. Y
dicen, ¿no? De hecho, que el conflicto vende mucho, ¿no? Es como una especie de violencia, por decirlo de alguna manera, y la violencia vende mucho. Entonces, como que hay que tratar nosotros de no entrar tanto en esto ni compartirlo de esta manera, siempre con mucha paz, esperanza, compasión, misericordia, que he estado tratando de hacer por ahí, ¿no? Pero ha sido como todo un proceso aquí en las redes sociales, que eso ha dado pie también a que pudiera dar cursos, o sea, que la gente me empezaba a pedir cursos, entonces también he generado ya, no sé cuántos cursos, creo que llevo 6 o 7 de gente que me dice, oye, me gustaría entrar a un curso de esto o de esto, de esto. Los armo, la gente se inscribe y entonces eso ayuda como a profundizar la fe. Entonces creo que el chiste de la red social es que pueda impregnar la vida de la persona en más ámbitos que solo el teléfono, ¿no? O sea, que pueda salir de la pantalla y llegar a, sobre todo a su corazón y a su experiencia familiar, vital y todo esto. Y que sirva también de formación, ¿no? Porque, bueno, o sea, hoy en día estamos tan bombardeados no solamente de, pues, quienes pasan a tocar nuestra puerta los domingos con una sombrilla, sino también, pues, de toda esa desinformación que hay propiamente dentro de las redes sociales. Entonces, pues, la verdad es que está muy bien, de verdad, felicidades por este proyecto en TikTok y, bueno, pues, invitarte y animarte, ¿verdad? Gracias. A poder seguir. Y a nuestros amigos que nos ven allá en casita, en el trabajo, donde quiera que estén, invitarlos a que nos sigan, a que puedan comentar, a que puedan ponernos sus preguntas, alguna pregunta para Caro, y pues sobre todo compartir este video, compartir esos capítulos que, bueno, pues los hacemos con mucho cariño y más en este contexto de la Semana Santa. Oye, Caro, pues mira, ya estamos iniciando el triduo. Ya llegó el momento. Ya empezó. Ya tuvimos lunes, martes y miércoles. Ya quizás en sus comunidades de quienes nos ven hubo visiteos, o ellos ya hicieron su visiteo. Sí, claro. Ya se agarraron por ahí con uno de trajecito y falda. Y si ya los correteó un perro. Bueno, ya ahorita las iglesias ya están dispuestas y listas. Las imágenes ya están a punto de ser cubiertas. Ya están a punto de desvestir el altar, Jesús a punto, algunos van a estar ahí haciendo los monumentos y todo. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Por qué es tan importante y por qué tanto revuelo, tanto movimiento, tantas personas en las terminales de autobuses con cajas y cruces? ¿Por qué es tan importante la Semana Santa? Qué pregunta, arrasadora, muy profunda, porque creo que lo primero que habría que decir es que es una conmemoración, ¿no? Que para nosotros los católicos, fíjate, esto es un aspecto muy relevante que nos distingue de otras denominaciones cristianas, porque nosotros al tener los sacramentos reconocemos que Dios actualiza la gracia que históricamente está en el pasado, que lo vamos a ir platicando, pero históricamente está en el pasado, pero que se hace realidad aquí hoy, ¿no? Por eso el sacramento no solo es un recordatorio, un signo como la cadena de mi abuelita, ¿no? El sacramento trae la gracia verdaderamente. Entonces, todos los signos para la iglesia, todo lo que conmemora algo, me lo trae de verdad, y entonces es un vínculo mucho más fuerte y de verdad está trayendo la gracia, ¿no? Entonces, esta conmemoración de lo que ha pasado con Jesucristo, que es muy diferente de que vuelva a suceder, ¿no? Porque hay mucha gente que tiende a comparar la resurrección de Cristo con resurrecciones de otros dioses, ¿no? Que también morían en primavera y resucitaban después de 3 días, o sea, como que es un comentario que hay por ahí. La realidad es que nadie había experimentado lo que Jesús experimentó. Todos estos dioses sí resucitaban, pero volvían a morir. Y volvían a resucitar y volvían a morir. Jesucristo no. O sea, lo que nosotros estamos viviendo no es que Jesucristo vuelva a resucitar, sino que es la conmemoración de su resurrección histórica, que es un evento histórico. Esto lo aclaro porque estaba en una clase y no voy a decir a quién se le ocurrió afirmar que no había teólogos serios que afirmaran que la resurrección era un hecho histórico, sino que pues solamente era simbólico o espiritual, ¿no? Eso es una mentira. La resurrección afirmada por todos los papas y por todos los buenos teólogos es un hecho histórico, o sea, sucede en la historia, ¿no? Y por lo tanto está en un hecho del pasado, o sea, es una realidad que está históricamente en el pasado. Sí, algo que sí pasó. Algo que sí exactamente, sucedió. Exacto. Y tiene una fecha concreta que tal vez nosotros no conocemos bien, pero sí tiene un momento histórico concreto, ¿no? Entonces lo que hacemos en Semana Santa es hacer un recordatorio otra vez de lo que Jesucristo vivió, ¿no? Esto porque esta es la base de nuestra fe.
Si Jesucristo no murió y resucitó, la salvación no ha llegado, ¿no? Y lo que hace a Jesucristo ser Jesucristo es que es el Mesías. Así comienzan prácticamente todos los evangelios, por lo menos Marcos empieza así, ¿no? Diciendo, aquí está el evangelio de Jesucristo, es decir, el Cristo, el Hijo de Dios, que la palabra Cristo significa Mesías o ungido. Entonces, lo que hace a Jesucristo ser distinto de todos los demás predicadores y profetas de su época es que es el Salvador. Es decir, este sí es el Mesías que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y sí llegó, sí vino y sí cumplió, ¿no? Entonces, Él es el Salvador, Él es el Mesías. Si Él no hubiera muerto y resucitado, la salvación no habría sucedido, por lo tanto, Él no es el Mesías, por lo tanto, seguiríamos esperando al Mesías, ¿no? Un retroceso completamente. Exactamente. Entonces, como sí lo es, lo más importante que celebramos los cristianos es que Él sí es el Mesías y sí vino a rescatarnos, ¿no? Entonces recordamos cómo fue que nos rescató, que no era así como se imaginaba la gente que iba a rescatarnos, pero así fue como Dios sí lo había planeado, ¿no? Entonces, la Semana Santa es esta remembranza o este recordatorio que está muy vinculado con la Pascua judía, ¿no? Jesucristo utiliza una de las fiestas más relevantes del judaísmo, que de hecho es la que funda como tal al judaísmo, porque lo que hace al judío ser judío es creer que Dios los rescató de Egipto, los salvó de Egipto, y ahí hizo un pacto con ellos y por lo tanto les dio la ley. Entonces, todos los judíos saben que Dios los rescató de Egipto. Esta es la fiesta central, digamos, ¿no? del judaísmo. Y por eso había que viajar cada año a Jerusalén, ¿no? Al templo para celebrarla, y por eso Jesucristo baja a Jerusalén. Que en los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, baja solo una vez a Jerusalén, en Juan baja 3 veces, por eso creemos que su ministerio fue de 3 años, porque baja 3 veces, por lo tanto fueron 3 años, ¿no? Pero en los sinópticos no, en los sinópticos solo baja una vez y ahí ya se los gana de enemigos y viene el momento de la pasión, ¿no? Entonces, es en el momento o en las fechas de la Pascua judía, por eso cambia de fecha, ¿no? Porque el calendario judío es un calendario lunar, el nuestro es solar, el de ellos es lunar, entonces depende del equinoccio, ¿no? Entonces, él está viviendo la Pascua judía o recordando su propia fiesta de Pascua judía, que es el Pesaj, ¿no? Y esto está, o sea, a mí me parece relevante que lo mencionemos porque entendemos la palabra Pascua como el paso, ¿no? Pasó Yahvé. Pero parece ser que, porque es una palabra muy antigua, parece ser que en realidad significa el salto. O sea, Yahvé salta, como una especie de omisión. Yahvé lo omite. Entonces es como la omisión de Yahvé. Porque Yahvé omite a los judíos de esta plaga exterminadora, ¿no? Entonces, Sí, lo que dice el Éxodo, ¿no? el 12 creo que es. Aquellas puertas que estén marcadas con la sangre del cordero, Exactamente. pasaré de largo, ¿no? Entonces, la sangre del cordero hace que Dios omita a estos, y ese parece ser un significado muy ad hoc con lo que sucede en la Pascua cristiana, porque sabemos que lo que hace Cristo es omitirnos a nosotros, marcados por la sangre, nos omite Dios para derrotar o atacar al pecado. Entonces nos brinca a nosotros y se va directamente hacia el pecado, que es lo que más o menos está pasando en la Pascua cristiana, que recordamos de la Pascua judía. Parece ser como todo un revoltijo de vamos para acá, viene para acá y pasado, todo presente eso, y futuro. ¿no? Pero fíjate, para ilustrar un poquito más a quienes nos ven en la casa, o bueno, no estén, la Semana Santa entonces, o bueno, Cristo Jesús viene siendo anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, encontramos los anuncios ya desde el profeta Isaías, ya desde otros profetas que vienen diciendo esta parte del Emanuel, esta parte de aquel que va a nacer de una mujer que es virgen, que es de Nazaret, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, todo inicia por el pecado. O sea, el pecado es, el pregón pascual nos los va a decir el día sábado, dichosa la falta que mereció tal redención, ¿no? El pecado es como el que inicia todo esto, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, es como el detonante para el hecho de la salvación, ¿no?
¿Cuál es el origen entonces de esta fiesta? Es decir, hoy estamos Jueves Santo, hoy vamos a celebrar la Pascua de Jesús, vamos lo que tú decías hace un momento, ¿no? Vamos a celebrar en parte la Pascua judía, ¿sale? Que hasta donde tengo entendido inicia por el primer equinoccio, la primera luna llena después del equinoccio de primavera, ¿no? Y para ellos en el primer mes, que es el mes de Nisan. ¿Cómo inicia como toda esta parte de este día jueves? El asunto es el misterio pascual, ¿no? De aquí se desprende el triduo. El misterio pascual, que es pasión, muerte y resurrección. Entonces, en realidad, esto nos lo decía el padre Sedano, el triduo pascual empieza el jueves en la noche porque empieza la pasión. Entonces, en realidad, el triduo pascual no son los días, sino son la experiencia de la parte del misterio pascual, ¿no? Entonces empezamos con la pasión, continuamos con la muerte y concluimos con la resurrección. Entonces en realidad es el triduo pascual, que bueno, en la práctica se ha pasado a los días, ¿no? Empezamos con jueves, viernes, sábado. Pero en realidad se extendería desde la noche del jueves hasta el domingo en la experiencia del misterio, ¿no? Te digo, en la práctica no es así porque lo vemos por los días y es más práctico dividirlo por los días, ¿no? Pero el asunto con esto que estabas platicando sobre el pecado que le da origen a lo que Jesucristo viene a hacer, porque Jesucristo viene a dos misiones concretas: predicar sobre el reino o instaurar el reino de Dios en la tierra y rescatar al hombre del pecado. O sea, ¿de qué nos salva Jesús? Del pecado y de la muerte, ¿no? Hay otras, estaba leyendo, me parece que es la liturgia de las horas, que hablan acerca de la salvación del diablo, ¿no? Tiene mucho que ver con el pecado. O sea, porque quien introduce de alguna manera el pecado en el mundo es el tentador, ¿no? Entonces, en realidad, de lo que Jesucristo nos rescata es del pecado y de la muerte. Y entonces viene a instaurar el reino y a rescatarnos del pecado y de la muerte. Y esto sucede porque bien, como estabas mencionando, el pecado como origen de la misión del Mesías. O sea, yo creo que es un misterio, no sería de ninguna manera fácil y viable responder si sin el pecado también se hubiera encarnado Jesucristo, ¿no? No lo sabemos porque la historia no fue así y no podemos indagar tanto en el pasado, ¿no? Para nosotros el pecado ha existido siempre en nuestras concepciones, ¿no? En nuestras cabezas. Entonces no sabemos si sin pecado también hubiera venido a encarnarse. Pero cuando se encarna, entonces viene a estas dos misiones que ya mencioné. Y entonces, esto que decías del anuncio del Mesías desde el Antiguo Testamento, lo vemos el famosísimo protoevangelio, ¿no? Que es Génesis 3:15, es decir, el primer evangelio que se anuncia. Y el primero en anunciar al Mesías es Dios mismo, ¿no? En Génesis 3:15, que es esta sentencia que le da a la serpiente. Y le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, tu linaje su linaje. Él, o sea, el linaje de la mujer, te pisará la cabeza mientras tratas tú de morderle el talón y vas a estar derrotado, ¿no? Esta era la promesa que hizo Dios. O sea, fíjense, lo primero que hace Dios es responder con misericordia, no con el castigo. O sea, primero anuncia al Mesías antes de todo lo demás. Vamos a ver cómo vamos a resolver este problema en el que ya nos metimos, que cambia todo el orden creacional, ¿no? Yo le platico mucho a mis alumnos porque este es un tema centralísimo en casi todo de lo que hablamos, que el pecado transforma todo lo que Dios había creado. Por eso es que viene el arca de Noé, que se entiende como una nueva creación, ¿no? Es como, el relato en el que Dios extermina a la humanidad, y en realidad es un relato que se trata de la protección de Dios hacia el justo, porque dice la Escritura, lo inmediatamente después del pecado original es el arca de Noé. Entonces dice la palabra, o sea, no sé si es Génesis 5, al final del capítulo 5, y entre el 6 habla acerca de estos hijos de los ángeles, no, los hijos de Dios que tienen hijos con las hijas de los hombres, ¿no? Y uno dice, ¿y esto qué es o qué? O sea, al parecer eran hombres violentos que se creían hijos de dioses, que eran muy violentos con las mujeres y tenían hijos que a su vez eran muy violentos. Entonces, el relato del arca de Noé habla de este rescate de la violencia, ¿no? Le dice Dios a Noé: es que tú eres el único justo en el mundo. No hay nadie
más que sea justo. Entonces el relato se trata más bien porque si quiere exterminar toda la vida, porque él está mandando a hacer un arca. Lo que está haciendo Dios es resguardar a Noé, que es el único justo, del mal que hay en el mundo, ¿no? Entonces viene esta nueva creación que sí encontramos aquí. Entonces, a través de estos actos, porque lo que hace Dios con Noé es una alianza, ¿no? Y vemos el arco iris como el signo de esta nueva alianza. Lo que hace Dios es restaurar o tratar de transformar esta realidad que ha cambiado por el pecado, que es a lo que iba, ¿no? El pecado original ha sido capaz de transformar el orden creacional. Entonces, ahora el varón y la mujer ya no son en este nuevo orden del pecado, ya no se llevan armoniosamente, sino que uno quiere dominar al otro, ¿no? Se la pasan compitiendo por ver quién tiene más razón que el otro. Entonces se vuelve un orden distinto. O sea, no solo el pecado creó un abismo o una distancia abismal entre Dios y el hombre, porque al principio de la creación el hombre tenía todos los deseos, todos los sueños, todas las intenciones que Dios tenía. Colaboraban, ¿no? Le ponen nombre a las criaturas que crea Dios, o sea, están como en la misma sintonía, ¿no? Y después del pecado, al tener ahora el hombre el mal en el corazón, se habla de la división del corazón del hombre, pues ya no pueden habitar de la misma manera que antes, ¿no? Entonces se genera una distancia abismal entre Dios y el hombre. Entonces, lo que va a hacer Dios en todo el Antiguo Testamento es tratar de reparar esta distancia, ¿no? Por medio de las alianzas. Una de ellas es la de Noé, la siguiente es la de Abraham y la última es la de Moisés. Entonces, a través de estas obras, Dios quiere como reparar la distancia, o sea, que no nos siga dividiendo el pecado como abismo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que el pecado no domine? ¿Cómo le hacemos para que el pecado no sea el que nos siga separando? Pues te voy a dar la ley, y si cumples estos mandamientos, vamos a estar juntos. Pero pues al pueblo le cuesta un montón de trabajo cumplir la ley, ¿no? Lo sabemos. Nosotros tenemos Previo 10. Ya tenía el becerro de oro. Exactamente. Nosotros tenemos 10 y ellos tienen 613. Entonces era bastante complicado como cumplir bien los mandamientos, ¿no? Era como la intención de la ley de Moisés es tener una relación amorosa con Dios y una relación amorosa con el prójimo, pero no siempre se entiende así, ¿no? Entonces, cuando viene Jesucristo, que es algo que también decía Isaías, él dice, o sea, yo no quiero sacrificios, o sea, yo quiero un corazón misericordioso, ¿no? Entonces, lo que quiero es compasión, amor, que es el origen de los mandamientos, ¿no? De la ley de Moisés. Entonces, él hace esto, tratar de reparar el daño, pero el pueblo siempre se aleja, y se aleja, y se aleja, y se aleja. Al mismo tiempo tenemos un montón de historias que nos van a hablar de esta apertura de la misericordia de Dios a personas que no son solamente judías, ¿no? Tenemos a Ruth, tenemos también estos relatos de Nínive, de Jonás, ¿no? Que va y le predica a Nínive, que es una ciudad que no es judía, se convierten y Dios los perdona, ¿no? Y no los va a castigar más que a una nación judía o una ciudad judía, ¿no? Porque se arrepienten. Entonces, bueno, vemos estas intenciones que tiene Dios a lo largo del Antiguo Testamento de reconectar, vamos a reparar esta brecha que hay por el pecado. Y al mismo tiempo va diciendo que va a llegar ese momento en el que la ley va a quedar en nuestro corazón. Y ese es el día de Yahvé. Ese día de Yahvé es cuando llegue Jesucristo o el Mesías, ¿no? Se la pasa prometiendo un Salvador que va a reparar o restaurar el abismo que hay ya y este orden creacional marcado con el pecado. Entonces, cuando Jesucristo viene a rescatarnos de estas, te digo, dos realidades, el pecado y la muerte, y a reparar ese abismo. Si nosotros lo pensamos bien, o sea, después de Jesús, lo único que tenemos que hacer para volver a conectar con Dios después de haber estado en pecado es ir a confesarnos. Y se acabó. O sea, es así de sencillo, ¿no? Porque Él ha podido reparar ese daño porque su sacrificio es perfecto, ¿no? Entonces, aquí viene el asunto de ¿y cómo le hace Jesús? O sea, ¿cómo le hizo para rescatarnos del pecado y de la muerte nada más muriendo en la cruz, ¿no? O sea, ¿de qué forma sucede esto? Eso me lo pregunta mucho la gente. O sea, ¿por qué me dicen que Jesús murió por mis pecados y yo ni existía? O sea, ¿por qué? ¿De dónde sacan que él estaba cargando mis pecados? O sea, ¿cómo puede viajar en el tiempo? O sea... O la clásica, ¿no? Si ni me conocía, Exactamente, ¿no? o sea, Claro. ¿de dónde sale esto de que Él vino y me rescató? ¿De qué además? ¿Y cómo? La respuesta concreta es, te salva del pecado y de la muerte, del pecado como concepto, o sea, de lo que el pecado es, no de tus propios pecados, sino de lo que el pecado es y lo que es capaz de hacer en ti, ¿no? Y de la muerte, porque nosotros vamos a resucitar en algún momento, ¿no? Los que hemos sido bautizados en Cristo, ahora somos de Cristo y del Espíritu, y entonces sabemos, Él es el primogénito,
pero nosotros vamos a experimentar lo mismo, lo decía San Pablo, ¿no? Entonces, Él viene a rescatarnos de estas dos realidades. Ayer estaba platicando con uno de mis alumnos seminaristas acerca de esto, ¿no? O sea, pero ¿cómo sucede? Porque no entiendo bien, ¿no? Y entonces le decía que me parece que es Gálatas, nos dice San Pablo, y esto también es algo que se reafirma en Hebreos, si no confundo los dos, en Hebreos, de asumir el pecado, ¿no? Jesucristo asume nuestro pecado, se entiende que carga, ¿no? Con nuestros pecados como un costal. No, la realidad es que lo más probable, o lo que significa esto es algo que yo explico de esta manera, pero no estoy diciendo que sea la única, ¿no? Luego también me dicen mis alumnos, es que tengo algunos que debaten ahí conmigo. Medio rebeldes, parece que muchachos. estás diciendo que es lo único. Y digo, no. O sea, es la explicación que yo doy, pero si encuentras otra que te haga más sentido, está bien, ¿no? El chiste es ir de acuerdo al magisterio y ya. Y el chiste es que Gálatas dice esto, o sea, que Él fue hecho pecado por nosotros. Y entonces, al ser hecho pecado por nosotros, se configura con el pecado. O sea, no solamente carga con los pecados, sino que Él está haciendo pecado. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención que Él se angustiara tanto, ¿no? Que estuviera sufriendo tanto. Si sabe que va a resucitar, porque ya sabía cuál era el plan y ya sabía a qué venía el Mesías, ¿por qué está sufriendo tanto, no? Es una pregunta que también me hacían mucho. Entonces, la respuesta que yo doy es que esto es sobrenatural. O sea, esto no es algo que venga de su razón. O sea, es algo que Él está experimentando al configurarse con el pecado. ¿Por qué se configura con el pecado? Cuando Jesucristo es crucificado en la cruz y está configurado con el pecado, entonces quien se queda crucificado es el pecado. Porque Jesús resucita. El pecado no. Entonces, por eso la cruz es el signo de la victoria, porque ahí está el pecado que me lastimaba, que me hería, que me separó de Dios, está clavado en esa cruz. Jesucristo lo clavó ahí, ¿no? Pero Jesucristo volvió de la muerte para venir por mí. Entonces, esa es la experiencia de la salvación. Lo que hace Jesucristo, entonces, es configurarse con el pecado a tal grado que son uno. Cuando se crucifica, crucificas a los dos. Pero el asunto es que cuando el pecado empieza a experimentarse de esta manera en Jesús, tiene todo el sentido del mundo que Él sufra una pasión tan dolorosa, porque todo lo que sufre Jesucristo en la pasión es consecuencia del pecado, ¿no? Esta experiencia de la soledad absoluta, que es el momento clímax en la cruz, ¿no? Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que era la pregunta de mi alumno, o sea, ¿por qué le dice esto? Se está sintiendo así. Es un salmo, o sea, probablemente Jesús está sintiendo una soledad absoluta, o sea, está sintiendo que Dios no está ahí con él, es muy probable, y eso siempre me hace llorar, pero es muy probable que él esté experimentando esta soledad totalmente, o sea, que dices, Dios no está conmigo, que es lo último que el pecado nos hace experimentar, o sea, el daño más doloroso, que es, no puedo estar cerca de Dios, no puedo arreglarme con Dios, no puedo ir corriendo con Dios, y entonces él combate esta experiencia rezando, o sea, cantando, no está cantando, pero está recitando un salmo, ¿no? O sea, más que una frase, es una oración. Sí, exactamente. Jesús está orando en la cruz, ¿no? Aunque probablemente está sintiendo esto, dice, los salmos tienen todas las emociones del mundo, ¿no? O sea, y de toda la historia y de toda la humanidad. Entonces el salmo expresa probablemente lo que Jesús está sintiendo, por eso se acuerda de ese salmo y lo dice o está plasmado ahí. Porque en otro evangelio dice otra frase acerca de la sed, tengo sed, es el mismo salmo. Entonces, en los dos está cantando, está recitando, profesando, diciendo, rezando el mismo salmo en los dos evangelios. Pero el asunto es que él pasa por esta experiencia de la angustia, por esta experiencia del dolor físico, pasa por la experiencia del abandono, por la experiencia de la traición, de estar cansado, de todas estas experiencias que el pecado trae a nuestra vida. Es probable que esté sufriendo una muerte así, porque está derrotando al pecado. Entonces, toma una dimensión diferente comprenderlo de esta manera porque es algo sobrenatural, ejerciéndose sobre él en su naturaleza humana, así divina, pero también la humana está cargando con un peso muy fuerte, ¿no?
Entonces, Él está cargando no solo con los pecados, como decíamos, ¿no? Una lista de pecados de toda la humanidad, cuántos pecados van a ser, está cargando con el pecado en sí mismo, o sea, lo que el pecado es y lo que el pecado es capaz de hacer. Jesús ahora sí que adopta el pecado, padece de él, Sí. Y se crucifica con él. Exactamente. Y así nos rescata Él del pecado. Por eso no hay pecado que nos haga esclavos para siempre. O sea, no hay manera de ser esclavo de un pecado con Jesucristo toda la vida. Sí cuesta mucho trabajo salir del pecado, ¿no? Eso es un hecho. Hay pecado, nuestro pecado recurrente, ¿no? Lo llaman el pecado en el que nosotros caemos constantemente. Pero somos rescatados de Él, ¿no? Y podemos ser rescatados por Jesucristo de Él. Te digo, basta con que vayamos y digamos qué fue lo que hicimos y ese pecado ya no tiene poder sobre mí, ¿no? El sacramento me va sanando de la experiencia de este pecado. Está muy fácil porque la verdad es que ¿qué hemos hecho nosotros? O sea, que nos preguntamos ¿qué hice yo para merecerme poder derrotar este pecado o esta cosa que yo hago voluntariamente y que me está haciendo daño? ¿Qué he hecho yo para que no me afecte? No me afecta porque Jesucristo vino a rescatarme de él, ¿no? Y quiero decir, sí me afecta, o sea, sí, te digo, hay muchos pecados que cuestan mucho trabajo superarse, pero no es imposible. Lo que vino a hacer Jesucristo entonces es a liberarnos, porque el pecado es muy capaz de hacernos esclavos, o sea, tiene un poder muy fuerte de dominar nuestras vidas. Y entonces de pronto ya estamos generando contextos para vivir en este pecado, ¿no? Justificar que estamos en este pecado. Entonces Él hace como todo lo posible para que sigamos encerrados en el pecado, ¿no? Como dominados, como dormidos por Él. Y lo que hace Jesucristo es abrir las puertas y rescatarnos de ahí, ¿no? Siempre que nosotros queramos, vamos a salir de cualquier pecado tarde o temprano. Estamos constantes en Él y somos liberados. El pecado, por lo tanto, ya no nos esclaviza. O sea, ya no le pertenecemos al pecado. Y por lo tanto, este abismo que habíamos dicho en Génesis ya no está. O sea, Jesucristo es el puente. Yo me separo de Dios y lo que hago es subir por Jesucristo y vuelvo a estar con Dios. Que es la nueva alianza, ¿no? Exactamente. Que es lo que justamente en las palabras consagratorias se dice, ¿no? Sangre de la nueva alianza que es entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, ¿no? Sí. Jesús entonces sube a la cruz, ¿no? Y Jesús, hay varios, no mitos, pero sí varios como relatos equívocos sobre la pasión de Jesús, ¿no? Que si el cirineo sí existió, que si no, que cómo era la cruz, que la corona de espinas, que cuántos azotes, que los flagelos, todo eso. ¿Qué es lo real? ¿Cómo es la pasión de Jesús? ¿Cuáles son los elementos que hay ahí, que son reales? Lo que se sabe como por los últimos estudios es que, por ejemplo, la corona de espinas, normalmente nosotros la dibujamos como una tiara. Más probable es que fuera un casco, por ejemplo, porque en el relato dice que le pegaban con una vara. Entonces, si fuera una tiara, tendrían que estarle como atinando a dónde están las espinas. Entonces, lo más probable es que fuera un casco. Y entonces así, si le van pegando por donde sea, se le van a enterrar las espinas, ¿no? Estos actos humillantes de burlarse de él, decirle, sálvate a ti mismo, que te digo, también es una experiencia muy del pecado. Él está pasando por cosas, o sea, impresionantemente. Dices, ¿de dónde salió todo esto? Porque él tenía un montón de seguidores. O sea, ¿por qué nadie lo está defendiendo? ¿Por qué no está haciendo nada? El domingo le dicen, Osana, bendito el Hijo de David. Exactamente. Y ahorita ya crucifícalo. ¿De dónde salió todo esto? Para mí es algo sobrenatural. O sea, tiene mucho que ver con esta decisión que él tomó de aceptar el pecado en sí mismo, ¿no? Este hecho de pedirle a Dios que él haga pasar esta copa. O sea, sí, pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Si pasa por esta angustia, suda sangre, ¿no? Para quienes han tenido crisis de ansiedad, crisis de pánico, es muy parecido a lo que Jesús está experimentando en ese momento, ¿no? Porque baja y le dice a los apóstoles, estoy sintiendo una angustia de muerte, oren conmigo, y se quedan dormidos, pero como él pidiéndoles, no me dejen solo, ¿no? Me siento muy angustiado. Esto también es un elemento que aparece en la Sagrada Escritura, pero hablando históricamente, también es muy probable que normalmente nosotros representamos los clavos en las manos, ¿no? En esta parte. Lo más probable es que fuera más bien aquí, porque aquí si te sientes tienes un hueso muy, muy grueso. Entonces, si nosotros clavamos aquí y cae el peso del cuerpo humano, se quiebra. O sea, esto no es tan fuerte.
Entonces, lo más probable es que fuera aquí, y aquí sí se sostenía el peso del cuerpo. Y Jesucristo muere por asfixia, es lo más probable, porque el castigo de la cruz, que creo que no viene de los romanos, o sea, se hacía desde Babilonia. O sea, seguro que los romanos lo adoptaron después porque les encantaban este tipo de castigos, pero lo más probable es que vinieran de Babilonia, porque los babilónicos eran también muy de esta onda sufriente sádica, muy, muy humillante. Entonces, lo más probable es que fuera de aquí, y entonces, si ustedes hacen la misma pose que tiene Jesús en sus camas, así estirándose, les va a costar mucho trabajo respirar bien, porque ya está expandido el tórax, entonces meter aire cuesta mucho trabajo. Y también, digo, lo más probable es que muriera con las rodillas dobladas y hechas a un lado, para expandir todavía más el tórax y que costara más trabajo respirar, ¿no? Entonces, sí, les digo, ustedes tratan de hacer esa posición acostados, porque obviamente de pie doblar las rodillas y esto está imposible. Sí cuesta mucho trabajo respirar, y lo más probable es que él haya muerto así de asfixia, ¿no? Y también es un hecho que, históricamente hablando, en el día de la Pascua, además de que los que eran colgados eran malditos de Dios, no podías tener contacto con ellos. Entonces, por eso Jesús es crucificado a las afueras, en un monte, porque era además la fiesta de la Pascua. Para los judíos, tener contacto con un muerto te hace impuro. Por la sangre. Exactamente, derramar la sangre te hace impuro. Por eso las mujeres después de parir, en el periodo, cuando tenían lepra, todo lo que significa derramar sangre te hacía impuro, porque la sangre es la vida, ¿no? Entonces estás derramando la vida que Dios te ha dado, te hace impuro. Y entonces no podías tener contacto con un muerto, no podías tocarlo, ni alguien que tuviera hemorragias, ni nada, porque entonces ya quedabas impuro y ahora tenías que ir tú al templo a hacer tus ritos de purificación. Entonces, lo más probable es que estuviera muy lejos de todos también, porque en las escenas se nos pone como a mucha gente de pronto, o sea, como que nos imaginamos mucha gente en la crucifixión. Están estas mujeres que son mencionadas, Juan, ¿no? Se supone que también está ahí, pero probablemente nadie más que los soldados y nadie más, porque nadie podía ir y tener contacto con un muerto. Por eso se evitaba siquiera verlos, porque te hacían impuros si los tocabas. Entonces, estos que eran castigados, porque la sentencia de Jesús es una sentencia de sedición, ¿no? Es un sedicioso. Esto significa que se oponía al poder del César, que esto yo no sé dónde, o sea, de hecho, el juicio de Jesucristo es muy injusto, ¿no? O sea, todos saben que es inocente, Poncio Pilato sabe que es inocente, les dices que yo no encuentro ninguna culpa, o sea, yo no sé cuál es el problema. Dice, pero bueno, si ustedes lo consideran así, pues vamos a crucificar, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Yo me lavo las manos y ya. Sabiendo que era inocente. Y de hecho se dice, o sea, está escrito, buscaban un testimonio falso para acusarlo. O sea, es totalmente injusto lo que está sucediendo aquí, y lo acusan de oponerse al poder del César, ¿no? Este es la causa legal de muerte. Entonces, pues por todo sentido, tenía que estar en las afueras, allá lejos de la presencia del pueblo y lejos de la comunidad. Entonces, ellos están en su fiesta, ellos están celebrando la Pascua, mientras Jesucristo al mismo tiempo, en el 14 del mes de Nisan, como decías, que es el mes en el que se celebra la Pascua, el primer mes, Jesucristo está muriendo en la cruz, ¿no? Por eso también me parece que es Marcos, ¿no?, quien habla del rasgo, ¿no? Se rasga el velo. Es decir, ya tenemos un acceso completo a Dios, ¿no? Porque está esta escena de que empieza a temblar, ¿no? Que seguramente ustedes ubican mucho por las películas, ¿no? Después, o sea, en el momento en el que Jesucristo expira, empieza esta experiencia terrenal como el grito, ¿no? De Yahvé, no sé. Se pueden encontrar muchos símbolos y muchas expresiones en el momento en el que Jesucristo fallece, pero uno de ellos es que se rasga el velo del templo, que era lo que marcaba el Santo de los Santos, y solo el sumo sacerdote, o sea, nada más el sumo sacerdote, una vez al año podía acceder a lo más santo del templo. Se rasga porque
a partir de ese momento todos podemos acceder a lo más santo, ¿no? Ya no es solamente alguien exclusivo, Exactamente, sino todos accedemos a lo santo. Ya no hay que tener un velo, ¿no? Y se desvela y se nos revela todo lo que Dios había querido hacer. O sea, ya llegó el momento de la victoria sobre el pecado. El asunto entonces es la victoria sobre la muerte. Que va a ser una experiencia muy difícil para los apóstoles haber creído en Jesucristo como Mesías y de pronto darse cuenta de que a su maestro lo mataron, ¿no? O sea, así se acababan las rebeliones. Tú tienes un revoltoso que tiene un montón de seguidores y esto lo matas y, o sea, terminas con él y ya se acaba el movimiento porque ya no tiene manera de seguir. Entonces, por eso ellos tienen esta experiencia de estar en recogimiento, de estar escondidos, de estar muy tristes de todo esto que sí sucede, ¿no? Hay un testimonio que incluso en algunas series, películas ha aparecido, en donde se dice que los apóstoles mismos son los que llegan por el cuerpo de Jesús y de hecho, uno de los testimonios que sucede inmediatamente de la resurrección es este. O sea, históricamente hablando, es que ellos llegaron, por una u otra cosa, tomaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron, ¿no? Sin embargo, dicen bien, la prueba de que nosotros, de que Jesús resucitó realmente, es el sepulcro vacío, ¿no? Y no tanto como por lo que encontraron, sino porque el sello de los romanos, lo que le habían puesto, ahí seguían, ¿no? O sea, era imposible que alguien hubiera entrado. ¿Cómo toma la historia la resurrección de Jesús? Yo creo que muy incrédulamente, ¿no? O sea, dices esto no... Imposible. Se lo están inventando, o sea... te decía de esto de que él fuera como maldito porque... Esto hacía que no pudiera tener una sepultura digna. Por eso se nos relata cómo van y piden permiso para sepultar a Jesús dignamente, porque como él era un delincuente, no merecía, no tenía que terminar en una fosa común. A él no le quiebran ningún hueso para que muera rápido, porque murió cuando tenía que morir. Y lo sepultan dignamente en una tumba con una de estas piedrototas muy difíciles de mover, y tenía guardias de seguridad porque los judíos decían, van a venir por él, o sea, se van a robar el cuerpo. O sea, era un movimiento tan grande, o sea, él causó tanta revoltura que van a venir por él, se lo van a llevar y van a decir que resucitó. O sea, fíjate que ellos estaban pensando en esto, ¿no? Y le ponen unos guardias de seguridad para que no vayan a llevarse el cuerpo, ¿no? Exacto. Ellos no se enteran, quién sabe en qué momento Jesús resucita, no lo saben, pero Jesús se levanta, ¿no? Esto que te decía del principio, que se tiende a comparar la resurrección de Jesucristo con la resurrección de otros dioses, y te decía que es imposible, porque la resurrección de Jesucristo es una resurrección que significa que no va a volver a morir. Esto no había sucedido antes. Hay quienes incluso afirman que la palabra anástasis, ¿no?, que es la primera palabra que se utiliza para hablar de la resurrección de Cristo, la inventó San Pablo, porque no existía este concepto de volver a vivir y ya no volver a morir jamás. O sea, siempre que resucitabas en algún momento ibas a volver a morir. Hasta los dioses resucitaban y volvían a morir. Es como la primera vez en la historia que esto se entiende de esta manera, ¿no? Por eso también es muy revolucionario y empieza a impactar a todas las sociedades, ¿no? Además de esto, o sea, de esta experiencia que te digo que sí es histórica y que como que a nosotros nos gustaría mucho que hubiera más pruebas visibles, o tendemos a hacer esto, a no tener la fe, como decía San Pablo, ¿no? A querer que se nos demuestren las cosas para confiar, y esto ya no es fe. Es ciencia tal vez, no sé cómo llamarlo, pero no es fe si yo tengo las pruebas. Tendemos a querer buscar estas pruebas físicas o que sean razonables para nosotros. Esto es una locura, o sea... Por esto digo, es la primera vez que se habla de una resurrección que no va a volver a terminar en muerte. O sea, todos tenían que volver a terminar en muerte, ¿no? Este concepto de la resurrección se empieza a desarrollar apenas en Macabeos, unos pocos siglos antes de Jesucristo. No sé exactamente, 2, tal vez 1 antes de Jesucristo empieza este concepto de la resurrección. Es algo muy, muy nuevo. Y lo que hacen los apóstoles es empezar a hablar con una fuerza y una seguridad que dices, a ellos sí los entiendo, porque ellos saben que van a resucitar. O sea, si ellos saben que van a resucitar,
o que su maestro ha resucitado y que es tan poderoso como para regresar de la vida y no volver a morir, porque ya sabían que su maestro resucitaba. Resucitó a una niña, resucitó al hijo de una viuda, resucitó a Lázaro, o sea, ya sabían que él levantaba gente de la muerte. Pero esta idea de me va a levantar y ya no me voy a volver a morir jamás, les da una fuerza que te digo, yo sí entiendo que se aventaran a hacer un montón de cosas y no tuvieran miedo. Jesucristo sabe que va a resucitar, pero tiene miedo. Ellos, en cambio, no tienen miedo porque saben que van a resucitar. Porque, a ver, estamos con los apóstoles muertos de miedo, Sí, primero. escondidos, hasta más no poder, incluso lo dice ahí, ¿no? En la escritura, por miedo a los judíos estaban encerrados. Sí. Y de repente, pues, se llegan las mujeres y le dice el maestro, los ve en Galilea. Sí. Y con todo esto salen y después de encontrarse con él, después de Pentecostés, que bueno, ya estamos yéndonos Un poco más lejos, sí, demasiado 50 días más lejos. Sí. Y salen y se van, ¿no? Y no les importa. O sea, no, digo, no, a lo mejor la escritura no es muy detallista en cuanto a las emociones o sentimientos, ¿no? Creo que, ahí tú corrígeme, si no, creo que el más detallista en cuanto a poner como hasta de qué color era la pared, por así decirlo, era Juan, ¿no? Era como que el más detallista. Pero de ahí en fuera no nos dice como qué sentimientos, qué emociones, nos imaginamos por lo que dice la escritura. Pero bien lo dices, después de ver al resucitado, la actitud de los apóstoles cambia por completo. Exactamente, o sea, yo creo que no necesitaban más pruebas para nada, ¿no? O sea, ya habían visto todo, solo que no lo entendían. Pero cuando él resucita les explica todo, ¿no? Y entonces al entender, pues ya no tienen más miedo de lo que sea que vaya a venir, más bien vamos a cumplir con el propósito que te decía Jesús. Viene a dos misiones concretas, no solo a rescatarnos, porque dices, bueno, ya nos rescató, ya nos la pasamos bien, ya todo padre, ya, ¿para qué existe la misión? La otra misión importante es instaurar el reino, ¿no? O sea, llevar este amor por Dios, o sea, que Dios reine en mi corazón a todos los corazones posibles, ¿no? Entonces esta va a ser la misión de ellos, que también es una misión muy parecida a la de los profetas, que los profetas trataban de corregir estas actitudes de abuso, de dominación sobre los pobres y las mujeres viudas, los huérfanos, los extranjeros, o sea, todas estas personas que pasan por situaciones complejas. Los profetas los defienden, ¿no? Entonces, los apóstoles de alguna manera van a continuar el mismo mensaje que habían dicho los profetas antes de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, y continuar con esto. Pero creo que lo relevante es decir que es importante experimentar el dolor de la muerte de Jesucristo, o sea, el dolor que Él me comparte sobre el pecado, o sea, este dolor que el pecado provoca. Y al mismo tiempo, o sea, hacer caso de los tiempos que se nos da, o sea, que la iglesia nos da para meditar y reflexionar. Primero el dolor y después la gloria, ¿no? Porque en estos últimos periodos de mi vida, digamos, una idea que he estado reflexionando mucho es que a veces pensamos que Dios como que nos prepara para el sufrimiento, ¿no? Es que te está poniendo a prueba porque te está haciendo más fuerte, o es que te está haciendo experimentar tal o cual cosa. La realidad es que sí te está preparando, pero para el gozo, o sea, para la felicidad. Dios no prepara como impositivamente para que tú sufras de alguna manera impuesto por Él. El sufrimiento, lamentablemente, por la realidad en la que vivimos, llega. Entonces, lo que Él hace es prepararnos para estar listos, gozarnos o por lo menos tranquilos en las experiencias de sufrimiento, ¿no? Entonces, esta experiencia de pasar por la Semana Santa otra vez, reconocer el dolor y este reconocimiento de mi propio pecado que me está lastimando a mí, no solo a Jesús, porque se nos dice mucho, yo con mis pecados le meto sus latigazos a Jesús también. No solamente se trata de esto, sino también del daño que el pecado te está haciendo a ti, que está haciendo a las personas que te están rodeando. Medita sobre esto en estos días y luego medita sobre la victoria de Yahvé y el gozo que trae, la alegría, la esperanza, la confianza que trae que Jesucristo haya resucitado. Oye, Caro, pues la verdad es que es magnífico todo esto que nos dices y creo que a este día que estamos iniciando el Tríodo Pascual, pues nos trae muchas luces para poder
admirar, contemplar y vivir caminar junto a Jesús, creo que es la palabra, en lo que viene, ¿no? Digo, mañana estaremos en la mañana meditando el el Santo Vía Crucis, por la tarde la celebración de los Santos Oficios, ya en la noche la procesión del silencio, el rosario de pésame a nuestra Madre Santísima, que bueno, la figura de María en la Pasión es otra cuestión que nos aventaríamos otra hora, sí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y entonces vivir la alegría el día sábado, alegrarnos con Jesús, por eso una misa tan grande, por eso una celebración tan preciosa, tan cuidada, tan solemne, ¿no? Que bueno, pues quisiéramos que darnos otra hora hable más. Y hable de Dios. Pero porque realmente este tema es muy extenso, pero bueno, pues de verdad que te agradecemos mucho, Caro, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Esperamos que no sea la única, porque bueno, yo creo que nuestros amigos allá en casa pues han de querer una segunda parte, así que déjenmelos aquí en los comentarios, una segunda parte sobre todo esto, porque realmente nos faltó mucho, ¿no? O sea, nos faltó mucho de poder platicar, pero antes de terminar este capítulo, quisiera que pudieses, pues, dar este mensaje a nuestros amigos, ¿no? No solo desde el conocimiento teórico, sino desde la vivencia misma de Jesús, cómo poder hacer que esta Semana Santa, que este trío que estamos comenzando, no sea uno más, que no pase de largo como en muchas ocasiones sucede. Yo creo que es importante que reconozcamos todos que mi voluntad juega un papel muy importante no solo en mi salvación, sino en mi experiencia de la vida. Entonces yo puedo decidir de qué manera vivir la experiencia que voy a vivir. Esto, ¿por qué lo digo? No porque dependa de mí y entonces yo soy quien dicta si Dios me va a tocar o no, si Dios va a venir o no. No, hay que tener la apertura primero de que Jesucristo me rescate. Nunca vamos a poder olvidar que necesitamos que nos rescate. Y que, como decía al principio, lo primero que Jesús es, o lo primero por lo que creemos en Jesús, es que es nuestro Salvador. Y que no hay que olvidar que no hay situación de la que Jesucristo no pueda rescatarnos. Nos puede rescatar de cualquiera. Él vino a salvarnos y ese es su papel, ese es el Salvador. Asumir a Jesús como el Salvador de todas las situaciones de mi vida y como el Salvador que siempre he necesitado es lo primero. Cuando yo me abrazo a esta salvación, entonces reflexiona en todas estas veces que Jesucristo te ha salvado y todas las cosas de las que quisieras que te rescatara, ¿no? Lo puede hacer. Entonces es someterse a esta salvación que Él quiera brindarte. Déjate rescatar y salvar por Él. Y después de esto, llenar el corazón de gozo, de alegría, disfruta, celebra, porque Jesucristo está vivo. Y tarde o temprano regresará por todos nosotros. Digo, ha venido por cada uno de nosotros personalmente en nuestros corazones, pero va a rescatarnos a todos, va a venir por todos, por este planeta, por nuestras familias, por todo. Va a regresar por nosotros porque está vivo. Y esa es la identidad del cristiano, reconocer que nuestro Dios está vivo. Pues Caro, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estás invitada las veces que gustes, porque excelente, bueno, es la palabra. La siguiente va a ser con café, te lo juro, porque está bien. Para esto falta un cafecito muy bueno, ¿eh? Sí, claro que sí. De verdad lo disfrutamos mucho. Y amigo, pues también disfrutamos mucho su compañía, disfrutamos mucho su preferencia, de verdad. Gracias por estar aquí. Les deseamos que esta Semana Santa puedan vivirla de lo mejor con esto que ya acabamos de escuchar, pero sobre todo con la mayor disposición de recibir a Cristo resucitado, a Cristo vivo en el corazón de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden darle like al capítulo, suscribirse, activar la campanita, dejarnos en los comentarios sus ideas para otros temas, sus preguntas. Si quieren la segunda parte de este, aunque ya no sea Semana Santa, pero si quieren la segunda parte, déjenoslos aquí y sobre todo compártanlo. Compártanlo para que esto llegue a muchas más personas que aún no están en la iglesia. Así que bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo del Confesionario. ¡Hasta la próxima!